Hola a todos, vamos a dar inicio a la actividad académica el día de hoy eh, del Departamento de Anestesia en su segunda especialidad Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El día de hoy tenemos al doctor Juan San Juan, residente de segundo año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle. El doctor Juan San Juan es médico cirujano y el día de hoy nos va a hablar sobre nutrición parenteral en UCI. El tutor es el profesor Elías Vieda, médico internista intensivista y docente de la Universidad del Valle. ¿Podemos empezar, Juan? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y pues por las personas que están conectadas y asistiendo a esta charla de hoy. Esta charla habla directamente sobre las actualizaciones que hay en el uso de la terapia parenteral en la unidad de cuidado intensivo. Y antes de entrar, digamos, con materia, quería mostrarles este estudio que es el FRANS. Este estudio los invito a que lo consultemos porque es un estudio que eventualmente menciona un par de cosas que van en contra de la literatura. Y este es un estudio multicéntrico que eventualmente habla de el uso o no uso de estrategias de nutrición de manera temprana y considerando indistintamente si es una vía enteral o una vía parenteral. Creo que es un estudio que eventualmente nos puede llevar a hacer un par de discusiones, no solamente desde el punto de vista terapéutico, sino también la manera como estamos eligiendo las terapias y de pronto cómo podemos individualizar un poquito mejor y escoger un poquito mejor para nuestros pacientes, porque este estudio en algunos de sus apartes sugiere que el inicio temprano de la nutrición no necesariamente se asocia con mejores desenlaces. Y es aquí donde muchos de nosotros tenemos que interrogarnos de pronto si estamos escogiendo de una manera adecuada la terapia, si la estamos iniciando en el momento correcto y adicionalmente si de pronto la terapia no le está haciendo un favor al paciente, sino por el contrario le está exigiendo mucho más a su metabolismo asimilar todo el proceso, bien sea por vía digestiva o la administración de los nutrientes. Entonces, queríamos dejarle como esta incógnita y de pronto explorar un poquito más a la luz de los datos y a la luz de la información de los que pues está en el marco de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral para nosotros es una de las estrategias más útiles que podemos tener a la mano cuando tenemos un paciente que no puede hacer un uso del tracto digestivo. Y es una situación muy importante porque nosotros tenemos que concebirlo porque no es una terapia exclusiva de un diagnóstico o de una patología en particular. Es una herramienta y podemos utilizarla cuando nosotros veamos que el paciente pueda beneficiarse y no es diferente a de pronto pensar que el paciente tiene una condición X, una condición Y que inherentemente me lleva al uso únicamente de esta terapia. Y lo que nosotros debemos hacer es utilizarla para ayudarle a ese paciente en su soporte cuando tiene una demanda fisiológica que no le puedo brindar a través de su tracto digestivo y su tracto enteral. Y por lo tanto, pues definitivamente es una terapia que debe emplearse cuando el sistema digestivo y el tracto digestivo pues no es autónomo. Y es ahí entonces cuando nosotros tenemos esta fabulosa herramienta. En ese orden de ideas, entonces tenemos que las condiciones que me pueden llevar a hacer pensar en este soporte son las alteraciones o las absorciones de ese nutriente, alguna incapacidad que tenga ese intestino, esas microvillosidades, ese proceso de captura y de digestión, o en su defecto es cuando yo tengo un corto, una obstrucción o una inhabilidad para que el tracto digestivo tenga su tránsito iniciando en la boca y terminando bien sea en la porción anorrectal o en su defecto en algunas de las derivaciones intestinales. Otro de los escenarios en los que nosotros podemos darle uso a esta terapia es en los pacientes que por alguna razón yo le tengo que dar una restricción a nivel de vía oral o en su defecto de las terapias enterales. Es aquel paciente que por alguna razón yo debo considerar
y cada vez son más cortas estas indicaciones, las necesidades de darle un reposo intestinal al paciente. Ahí también tenemos todos los trastornos de desórdenes de la motilidad y adicionalmente la incapacidad que nosotros podemos tener, bien sea quirúrgica o anatómica o por desastre, de acceder al tracto digestivo o bien la imposibilidad de hacer la abolición en el paciente. En este orden de ideas, entonces, la funcionalidad intestinal quizá es una de las situaciones clínicas más abordadas de una manera, digamos, desde diferentes puntos de vista. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la disfunción intestinal es muy frecuente y a veces es desapercibida. Con esto no quiero decir que todas las disfunciones intestinales inherentemente tienen que ser llevados a nutrición parenteral, sino que por el contrario, es una connotación que nosotros desde el punto de vista de cuidadores del paciente en estado crítico no podemos olvidar y debemos ser muy sensibles a ellos, porque no solamente dependen las funciones nutricionales del paciente, sino que también están relacionados a la necesidad de las administraciones de los medicamentos por vía enteral. Y no solamente la continuidad del tracto, sino también la exposición a los diferentes segmentos del tracto digestivo y los diferentes procesos digestivos que nosotros tenemos en el paciente, a veces pueden estar o anulados o bypaseados o sencillamente no vamos a poder acceder a ellos. Entonces, dentro de este punto de la funcionalidad, según ESPEN, hay una clasificación en 3 tipos y esta clasificación depende desde el punto de vista de evolución, siendo el tipo 1 para los componentes agudos, menores de 14 días y que generalmente se asocian con procesos quirúrgicos intraabdominales o relacionados a una condición crítica que no nos permite hacer uso de ese sistema digestivo. El tipo 2, entonces, habla de una condición aguda que no se ha podido resolver, que toma más de 14 días en ese paciente y que también puede estar relacionado con componentes de catástrofes intraabdominales, algún tipo de connotación desde el punto de vista quirúrgico que no ha sido posible abordar, y en su defecto puede ser una prolongación o un reinicio de un componente agudo que impide que yo no pueda reiniciarle su nutrición integral antes de los 14 días. Y por último, es el paciente que está en el tipo 3, que ya es una condición más crónica, que no necesariamente habla de un proceso de un deterioro agudo, una condición aguda, sino que ya es un paciente que por alguna razón tiene una incapacidad de evolución, como por ejemplo las fístulas abdominales en el contexto de una catástrofe intestinal. Entonces, en este orden de ideas, nosotros podemos hacer el uso de la nutrición parenteral en pacientes que, bien sea, están en una condición de malnutrición o yo tengo una sospecha de una condición de riesgo nutricional, y esto lo debo emplear cuando yo no pueda obtener una autonomía del sistema digestivo del paciente que no me permita hacer el proceso de la restauración nutricional. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos en este contexto de las posibilidades de tener un compromiso de la función intestinal, podemos también entonces tener la consideración del riesgo de malnutrición. Yo considero que un paciente puede estar bien nutrido, a riesgo de malnutrición o en malnutrición. Y esto también va a estar en función del tiempo y de las condiciones del paciente. Si bien yo puedo tener un paciente que se va a mover en las diferentes categorías, lo importante en el escenario es no olvidar tener la sensibilidad para diagnosticarlo de una manera temprana y de esta manera nosotros poder hacer el abordaje. Si bien nosotros lo que podemos establecer de una manera clara es nuevamente la incapacidad para que yo le dé una abolición y una alimentación en el tracto digestivo a este paciente. Entonces, en este orden de ideas, y esto es, digamos, lo que el estudio France entra a cuestionarnos un poquito, es cuándo yo debo hacer el inicio de la terapia de la nutrición parenteral. Las guías internacionales dicen que los pacientes sin contraindicaciones para la nutrición enteral no deberían ser considerados, sino únicamente cuando nosotros establezcamos que no tiene la cantidad del aporte de los nutrientes que nosotros tenemos. En caso de desnutrición preexistente o de riesgo nutricional,
Estos pacientes tienen un comportamiento que en la literatura se ha sugerido en relación a un beneficio de los usos de los inmunonutrientes. Sin embargo, pues esto todavía es una literatura y es un campo que se encuentra en desarrollo. Lo más importante que nosotros tenemos que recordar es que la nutrición parenteral es un puente a tratar de devolverle, por cualquiera que sea la causa, la autonomía digestiva al paciente. Y debemos dejar de pronto el concepto de que la nutrición parenteral total o el soporte de la nutrición parenteral es suficiente para nosotros establecer todo el componente fisiológico de demanda metabólica y nutricional de los pacientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas condiciones en los pacientes que nosotros tenemos en condición crítica, son las condiciones subyacentes las que se deben presentar particular cuidado para poder devolver esa autonomía. En medio entonces de la evolución de cómo la nutrición ha ido introduciéndose en las prácticas, en el 2009, ESPEN entonces publica las guías específicamente de nutrición parenteral en cuidado intensivo. Luego seguimos que en el 2014 ASPEN presenta unas guías y estas específicamente están determinadas para la administración, la formulación y cómo se debe realizar el manejo de la nutrición parenteral. Esta guía no está directamente relacionada a las condiciones de cuidado intensivo, pero sí tienen que ver mucho en las condiciones del abordaje para esta terapia. En el 2016, entonces, tenemos la introducción del uso de la nutrición parenteral en el contexto de el manejo para el paciente con falla intestinal aguda. Y en el 2019, nosotros tenemos la disponibilidad de la guía en la cual se hace el abordaje de las condiciones generales de la nutrición clínica en el paciente en la unidad de cuidado intensivo. Por último, en el 2022, ASPEN publica las guías para la provisión de la terapia de soporte nutricional en los pacientes críticamente enfermos y hace algunas aclaraciones. Sin embargo, esto no es exclusivo solamente de la nutrición parenteral. En este orden de ideas, entonces, estas dos últimas guías recuperan la disponibilidad de la información disponible hasta el momento para realizar sus recomendaciones y el abordaje, digamos, como de lo que nosotros conocemos dentro de la terapia de soporte parenteral. En este orden de ideas, los elementos básicos que nosotros debemos considerar y digamos que no se han modificado a lo largo de lo que se ha venido estableciendo en relación a la formulación de las terapias, es que siempre debemos tener en cuenta el estado de hidratación, el estado de las comorbilidades y los balances hídricos de los pacientes. Esto es una comunicación que debe realizarse de manera diaria y que nosotros como cuidadores del paciente crítico debemos tener la certeza de que quien está haciendo el proceso de la administración y de la formulación entienda que probablemente nosotros vamos a tener un paciente que un día tiene la capacidad de recibir X volumen, pero que probablemente al otro día yo deba utilizar menos volumen y concentrar un poco más el aporte de los nutrientes y no tanto relacionado al agua que se le está administrando. Lo otro es la presencia del calcio. El calcio, digamos que está directamente relacionado con las posibilidades de precipitación en los preparados y por lo tanto, como lo vamos a ver más adelante, hace parte de una de las estrategias que nosotros tenemos que tener en cuenta en el seguimiento de estos pacientes como control de qué estamos haciendo con la nutrición parenteral. Lo otro es la adición de magnesio. Esto ya es básicamente para el preparado y está relacionado a que mejora la estabilidad de los nutrientes que nosotros estamos utilizando. Hay unas introducciones que de pronto dentro de las prácticas y dentro de los protocolos de la administración de la nutrición parenteral nosotros tenemos que tener en cuenta y son los elementos traza. Si bien nosotros tenemos que recordar que la autonomía intestinal está comprometida, también tenemos que recordar que hay unos procesos metabólicos y nutricionales que se nos pueden estar quedando por fuera del marco del paciente y uno de ellos son los elementos traza como el cobre y el zinc, los cuales deben ser evaluados al menos una vez al mes. Y en caso de necesitarse suplemento de hierro, se debe utilizar específicamente el dextrano, para evitar las incompatibilidades y las posibilidades de precipitación en el mismo. En este orden de ideas, entonces, estas son las recomendaciones diarias de los electrolitos. No ha tenido, digamos, como actualizaciones ni modificaciones de las mismas.
Y lo que sí se ha procurado es que en la medida de que nosotros podamos individualizarle a cada paciente estos requerimientos, vamos a tener un mayor margen de seguridad en el proceso de nutrición y vamos a evitar de pronto los excesos de la administración o por el contrario las carencias de los mismos en nuestros preparados. Y como les mencionaba ahorita, entonces debemos tener en cuenta los elementos traza. Estos elementos traza son el hierro, el cobre, el zinc, el cromio, el manganeso, el selenio y el molibdeno. Adicionalmente, hay otras de las condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que como este paciente no lo podemos únicamente estar administrando fluidoterapia y elementos a través de los electrolitos, también tenemos que recordar que son pacientes que bien sea o tienen un aumento de consumo de sustancias como por ejemplo ácido fólico o de algunos de los derivados vitamínicos que tienen que estar también dentro de nuestro espectro de vigilancia cuando los pacientes son llevados a nutrición parenteral. En este orden de ideas, bueno, y una de las particularidades que tiene en este seguimiento es la suplementación de la vitamina K, que es, digamos, como una de las principales vitaminas que se ve afectada en el proceso de la absorción con la saponificación de las grasas a través de las sales biliares. Si bien entonces hay una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta, ya sabemos que la principal y digamos como la piedra angular de esta terapia es la pérdida de la autonomía intestinal. En este orden de ideas, nosotros debemos considerar hacer uso de esta terapia cuando no existan las tolerancias, por ejemplo, a la nutrición enteral, y es quizá ese paciente que debe llevarse a un proceso de rehabilitación intestinal un poco más paulatino, dejar un poco que se recupere la vellosidad intestinal y poco a poco poder ir estableciendo esas tolerancias y esas adaptabilidades nuevamente a la administración del preparado enteral. Se deben agotar absolutamente todas las estrategias para que nosotros podamos hablar primero de que es una pérdida de la autonomía y no necesariamente algún detallito de nuestra formulación que se nos hace falta por ajustar en el preparado enteral. Esto es supremamente importante. Esto incluye desde digamos como desde dentro de las quejas más importantes que encontramos en la unidad de cuidado intensivo es el paciente está haciendo diarrea, el paciente está haciendo volúmenes altos, le encontré este tipo de aspirados o estoy haciendo la revisión a esto o tengo un desplazamiento de la sonda enteral. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que considerar estos 5 aspectos de la nutrición enteral y ser muy exhaustivos frente a lo que debemos individualizar para cada persona y no establecer que sencillamente es una falla o una intolerancia a la nutrición enteral. Otro de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta es no solamente considerar los requerimientos calóricos, sino también los proteicos. Como lo mencionaron previamente el doctor Hoyos en su charla, existen unos requerimientos completamente individualizados que se han querido de pronto traducir a fórmulas específicas y que quizá más allá de las fórmulas específicas es lo que nosotros tenemos que individualizar en cada uno de nuestros pacientes, saber en qué momento de su condición crítica está y cómo podemos ayudar. Esto está directamente relacionado, por ejemplo, con la necesidad de las administraciones proteicas, si bien nosotros sabemos que a pesar de que existen algunos complementos como los módulos proteicos que poco a poco se han ido introduciendo a las terapias enterales, cuando nosotros hacemos el seguimiento de la autonomía digestiva, tenemos que tener en cuenta si el paciente en realidad está siendo llevado a estos requerimientos y de lo contrario, nosotros deberíamos estar pensando en la necesidad de tener un aporte enteral. Y aquí yo les voy a dejar un guiño que es muy importante porque recientemente se está introduciendo que quizá lo que nosotros conocemos y estimamos a través de los métodos convencionales de cómo estamos haciendo, digamos, como la evaluación de los aportes nutricionales de nuestros pacientes, no están, digamos, no son satisfactorios y quizás podemos hacer cosas mucho mejor. Y en las cosas mucho mejores es donde se ha empezado el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo la evaluación de la calorimetría en los diferentes escenarios, que nos permite de una forma mucho más intensa, más incluso continua, de acuerdo pues al dispositivo que estamos utilizando, cómo podemos ir ajustando esos requerimientos en los aportes nutricionales. Este es uno de los estudios que eventualmente habla de la suplementación parenteral versus la nutrición enteral, cada uno por separado. Pues este, digamos, es un estudio clásico que nosotros encontramos en el análisis en el cual
definitivamente es una revisión sistemática que nos ofrece lo que conocemos, y es que la autonomía digestiva prevalece sobre el uso de la nutrición enteral. Esta es una revisión que dentro de sus desenlaces establece la mortalidad en UCI y los otros, de las otras morbilidades, como el uso de la ventilación mecánica y su estancia, y adicionalmente los efectos que está sobre el estado nutricional. Lo que este estudio recopila es que definitivamente el uso de la nutrición enteral en los diferentes estudios muestra unos mejores desenlaces en comparación cuando se utiliza el soporte nutricional parenteral. Esto, digamos, tiene que estar a la luz de la heterogeneidad de que en muchas ocasiones y en varios artículos, lo que nosotros encontramos más allá de una heterogeneidad estadística es una heterogeneidad de cómo estamos seleccionando los pacientes para llevarlos a una u a otra terapia. Y es ahí donde nosotros, como especialistas del cuidado del paciente en condición crítica, tenemos que empezar a individualizar para saber cuál es mejor para la situación que podemos aportar en ese momento. Indiscutiblemente, pues esto, digamos, está apoyado con, con el resumen de la literatura, que la condición de nutrición enteral está asociada con mejores desenlaces, ofreciéndole, en teoría, un mejor contexto desde el punto de vista de mortalidad, de infecciones, de estancia hospitalaria y de estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo. Este es el resumen de lo que nosotros podemos encontrar en la literatura frente a los otros desenlaces secundarios, que es la duración de la ventilación mecánica invasiva y el aporte de energía y el aporte proteico. Miren que particularmente para estos, para el aporte energético y para el aporte proteico, la disponibilidad de la información no es tan amplia como para los desenlaces principales, lo cual nos tiene que hacer encender las alarmas para mejorar la comprensión un poquito de qué es lo que estamos aportando y cómo lo estamos aportando. Otras de las consideraciones que nosotros vamos a encontrar en la guía es qué pasa con ciertos eventos clínicos que son de importancia para nosotros en la unidad. Y este es una recopilación que hace y muestra sus resultados dentro de la guía para poder establecer, digamos, como parte de los comentarios y de las sugerencias que se hacen. Cuando nosotros vemos nuevamente el uso de la nutrición parenteral versus no realizarlo, efectivamente le da, digamos, una connotación de aporte, pero la heterogeneidad con la cual se muestran los resultados nos hace nuevamente ese llamado a que debemos contribuir con más estudios y que tenemos que buscar un poco más la individualización de estos desenlaces para las otras condiciones. Por ejemplo, para neumonía, entonces nos encontramos con un comportamiento que favorece el uso de las alternativas a la nutrición parenteral en términos de la plausibilidad biológica de utilizar la autonomía del tracto digestivo, y es ahí donde la interpretación de este resultado no debe estar analizado únicamente a la luz de que la nutrición parenteral se asocia con un mayor índice de neumonía, sino que probablemente la condición crítica del paciente y la pérdida de su autonomía esté relacionado con este desenlace. Para infecciones, esta es una particularidad porque si bien dentro de las características que nosotros no tenemos disponibles cuando estamos dando nutrición parenteral total es, 1, la regulación del microbioma digestivo, 2, la necesidad de tener accesos vasculares, y 3, la pérdida de la volición y la naturalidad con la que el paciente desarrolla sus actividades. Estas son 3 condiciones que nos explicarían por qué definitivamente el escenario de la nutrición parenteral no es el más favorable para el desarrollo de las infecciones dentro de la unidad. Y por último, en términos de mortalidad y morbilidad, aquí los análisis de la literatura no han logrado mostrar una diferencia. En algunos pareciera que existiera una tendencia a favorecer el uso de la terapia de manera temprana, otros no tanto, y esta zona gris es la que yo creo que eventualmente la vemos un poquito más claro en el estudio de Franz, y es la llamada a que no podemos generalizar todo lo que estamos haciendo solo con las indicaciones que nos ofrecen en los diferentes apartados de la literatura. Darlo temprano o darlo tarde. Este es un estudio que pues está mucho antes de la publicación del Franz. Estos son estudios en los cuales incluyeron pacientes adultos admitidos a la unidad de cuidado intensivo, en los cuales tenían un riesgo de desnutrición a través medio de la escala del NRS, en donde nosotros los autores establecieron
unos criterios de exclusión en los cuales cuando nosotros vemos, habían pacientes que, primero, esto no aplica para mujeres embarazadas, habían tomado nutrición enteral y estaban siendo manejados por alguna condición nutricional previa. Entonces estamos hablando de pacientes que en teoría pueden parecerse a la generalidad y no a la exclusividad de pronto de tener un trastorno alimentario previo. Este es un estudio que hizo una aleatorización entre administrar de una manera temprana versus una manera tardía. Temprana entendida como dentro de los 3 primeros días y tardía después de los 7 primeros días. Se estableció entonces qué sucedía en términos de desenlace como seguridad, hipoglicemia, estancia, infecciones e inflamación. Y muy similar a lo que nosotros vemos en la tendencia de lo que nos muestran las guías de ASPEN, es que estamos tratando con pacientes que si bien la distribución de los índices de masa corporal se encuentran entre los rangos normales y de sobrepeso, nosotros sí tenemos que hacer una individualización de lo que tenemos en nuestra epidemiología colombiana, ya que de manera local nosotros podemos encontrar que incluso casi 1 de cada 2 pacientes que ingresan a nuestro servicio de urgencias está en una condición de sobrepeso y obesidad, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a interpretar un poco más, un poquito más la letra pequeñita de estos artículos. En términos de severidad no tenían diferencias, y cuando nosotros vemos las curvas en términos del uso de nutriciones enterales o parenterales, el comportamiento es muy similar para el enteral, pero no lo es para el parenteral. Cuando nosotros vemos este análisis, lo que podemos establecer es que definitivamente pensar en el uso de la nutrición parenteral de manera temprana sí le da un mejor escenario a estos pacientes, y esta consideración generalmente debe ser interpretada a la luz de las condiciones que me llevan a la connotación de la falla y la pérdida de la autonomía intestinal. Esto entonces lo vemos ya de manera mucho más numérica. Perdón. Aquí nosotros encontramos que estos pacientes se asocian definitivamente de una manera mucho más temprana a mejores desenlaces en términos de estancia hospitalaria, en términos de la presencia de hipoglicemia, y para los desenlaces primarios que se plantearon, que era la duración de la estancia en la unidad de cuidado intensivo, pues tiene unas estancias un poco más estrechas y cortas para el grupo en los cuales se les hace una nutrición temprana en comparación a la tardía. Entonces, en este orden de ideas, similar y digamos como en la representación de lo que vemos en el comportamiento de ASPEN, no, el inicio temprano se asocia más con la necesidad de devolver la autonomía metabólica al paciente y no únicamente con la intención de la terapia como tal. Estos son los desenlaces secundarios. En los desenlaces secundarios tenemos también un comportamiento muy similar, en donde nosotros vemos que definitivamente el tiempo y la temporalidad con la que nosotros hacemos la mediación, por ejemplo, de parámetros inflamatorios y de las duraciones de la ventilación mecánica, pareciera desde el punto de vista estadístico diferente, pero desde el punto de vista clínico quizás estas diferencias pues no parecieran ser muy relevantes en términos de magnitud. Por otro lado, entonces tenemos la terapia de reemplazo renal. La duración de la terapia de reemplazo renal no favorece desde el punto de vista del inicio temprano, y para el igual la duración de estos esquemas, porque cuando nosotros vemos los tiempos del uso y de la duración, los tiempos en el inicio temprano fueron un poco más altos en comparación a los que se iniciaron de manera tardía. Y el incremento del uso pues está directamente relacionado a que si lo iniciamos de manera temprana, la posibilidad de que el paciente esté más tiempo durante esta terapia aumente los costos. Sin embargo, pues esto es únicamente hablando única y exclusivamente de la terapia establecida. Por otra parte, el uso de la terapia enteral versus la parenteral en los pacientes en ventilación mecánica invasiva es el estudio en NutriRea. En este estudio se incluyeron pacientes mayores de 18 años, en los cuales no se incluyeron pacientes con fallas abdominales de características por procesos intraquirúrgicos, y también se excluyeron pacientes que tenían alguna connotación nutricional previa que estaba en suplencia. También se hizo una aleatorización 1:1 para establecer el beneficio de la nutrición enteral versus la parenteral en términos de mortalidad. Este es un estudio que desde el punto de vista de distribución de características de los pacientes que nosotros podemos encontrar ahí, tienen también esa connotación que les había mencionado previamente en términos del índice de masa corporal,
siendo este un estudio en el cual el promedio del índice de masa corporal estaba alrededor de 28 para los dos grupos, estableciendo que estaban ya más en una condición de pronto relacionada al sobrepeso y a la obesidad. En este orden de ideas no tuvieron diferencias significativas en términos del uso de los soportes ni de las condiciones ventilatorias. Cuando nosotros hacemos el análisis de este estudio, nosotros encontramos que para los pacientes que fueron llevados a las terapias enterales en comparación a las parenterales, algunas situaciones como los días de con cumplimiento de las metas proteicas administradas, quizá tenían un perfil mucho más cercano a los pacientes que fueron llevados a terapia parenteral en comparación de los enterales. Sin embargo, en otras condiciones como segundas comorbilidades como administración de antibióticos, terapias transfusionales y otras terapias complementarias no presentaron diferencias significativas. Lo que sí llama es que los pacientes sí presentaron unas diferencias frente al uso de las terapias de profilaxis gástrica. Y eso está directamente relacionado, digamos, como a la necesidad que nosotros tenemos de abordar las diferentes connotaciones digestivas. Este estudio también nos menciona otras complicaciones que son muy particulares y que están directamente relacionadas con la intención con la que yo le doy la terapia. Y estas son las manifestaciones gastrointestinales. Si nosotros vemos para el grupo de las nutriciones enterales, vamos a encontrar con mucha más frecuencia el reporte de estos eventos y, como les había mencionado previamente, es aquí donde nosotros tenemos que entrar a individualizar si podemos ajustar algún detallito sobre la terapia que probablemente nos ayude a disminuir estos eventos. Por último, y un detallito sobre los requerimientos proteicos. Los requerimientos proteicos están establecidos alrededor de 1.3 gramos por kilo y esto debe establecerse de una manera progresiva. Es muy importante y de alguna manera se han venido introduciendo las terapias complementarias que no solamente dependen de la administración de la nutrición parenteral, y es acompañar la movilización temprana y las estrategias de rehabilitación y de ejercicio en estos pacientes. Porque si bien los aportes proteicos están directamente relacionados a la condición crítica y a la fase y el momento crítico en el que el paciente se encuentra, el uso a través del órgano, el órgano y las fibras musculares son las que permiten el aprovechamiento y no vamos a caer de pronto en una inapropiada evaluación, por ejemplo, de los balances nitrogenados, cuando en realidad yo lo que puedo tener es un estado hipermetabólico con un aumento de los requerimientos proteicos, pero que probablemente es un músculo que no me está ayudando a captarlos. Entonces, es muy importante que desde, incluso cuando nosotros hacemos el inicio de la nutrición parenteral, debemos establecer una adecuada actividad física adaptada a ese paciente para mantener entonces el sistema muscular también en actividad. Este es otro estudio que habla específicamente de esa movilidad en pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Y aquí, a pesar de que, digamos, no está estrictamente relacionado al uso de la nutrición parenteral, sí tenemos que identificar que empezar a movilizar los pacientes de manera temprana y no solo movilizarlos, sino también, por el contrario, realizar y establecer esquemas de actividad física supervisada y a tal cual con horario como lo estamos haciendo con los medicamentos y con el resto de terapias que estamos haciendo, impacta directamente sobre los resultados. En esta revisión sistemática, a pesar de que tiene una heterogeneidad esperable por la disponibilidad de la información, sí nos da algunos detallitos que son muy importantes para nosotros, y es el impacto no solamente desde el punto de vista de la estancia hospitalaria de esos pacientes, sino también empieza a interrogarse si esto puede establecer algún impacto sobre los desenlaces duros como mortalidad en comparación cuando nosotros tenemos unas estrategias de actividad rutinaria física establecida versus las estrategias de movilización convencionales en términos de las terapias de cuidado intensivo. Y aquí es otra de las, digamos, como de las connotaciones que tenemos que tener en cuenta. Con esto sí quisiéramos de pronto llamar la atención en que debemos incorporar más las actividades físicas para el paciente en condición crítica desde la unidad de cuidado intensivo. Pero de la misma manera debemos
encontrar el apoyo y el sustento teórico para realizar el diagnóstico, la valoración y la formulación de las mismas, porque todas deben estar directamente ajustadas a la condición funcional, a la condición de estabilidad y a lo que yo estoy esperando de hacer con esa actividad en este paciente. Entonces, al igual que en un medicamento, debemos conocer qué dosis, qué intensidad y con qué estrategia lo queremos dar. Sobre los requerimientos que tenemos sobre el uso de carbohidratos, no deberíamos exceder los 5 miligramos por kilo minuto, no deberíamos establecer una connotación tampoco de sobrenutrir al paciente con unas cantidades elevadas de lípidos, aproximadamente alrededor de 1 miligramo por kilo a 1.5, y definitivamente la guía y la evidencia poco a poco va sugiriendo que no deberíamos estar considerando la suplementación de glutamina en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Esto entonces está, digamos, como explorado en la literatura. Esto es una revisión sistemática que trata, digamos, como de agrupar esos ensayos clínicos que se hicieron y que fueron publicados en la literatura. Esto específicamente es para pacientes en unidades de cuidado intensivo con una patología quirúrgica y se evaluó la administración de la glutamina parenteral en términos de mortalidad. Y miren que no hay un sustento desde el punto de vista científico que permita que uno pueda recomendar el uso de esta terapia para los pacientes críticos. Probablemente en lo único que medianamente se ha sugerido que puede tener algún tipo de impacto es sobre la frecuencia de las tasas de infecciones, pero esto es una recomendación que todavía sigue siendo muy individualizable y que por parte de los grupos y de las recomendaciones para el inicio de las nutriciones parenterales, pues no se realiza, digamos, como de manera rutinaria. En términos de estancia, no presenta ningún tipo de superioridad en comparación al otro. Aquí se habla un poco más que el uso de la glutamina, es pensar de pronto en la necesidad de hacer una inmunomodulación temprana del paciente a través de inmunonutrientes. Otra de las características que, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta es el aporte de lípidos. Digamos que de alguna manera no se debe exceder porque se ha demostrado que los componentes hiperlipidémicos nos pueden favorecer unos desenlaces clínicos no muy favorables y por el contrario tener sueros hiperlipémicos no se ha asociado con mejores desenlaces. Se debe mantener y, como les mencioné al principio, no podemos olvidar la necesidad de administrarle elementos traza y vitamina a estos pacientes y en caso de que tengamos la disponibilidad de medirlos, establecerlos dentro de nuestros protocolos de administración de la nutrición. No hay evidencia que sustente el uso rutinario de antioxidantes en altas dosis y aquí hay un guiño que está dado principalmente por la suplementación de la vitamina D. Se ha querido introducir en la literatura que la suplementación de la vitamina D pudiera tener un impacto sobre el perfil inflamatorio de los pacientes en condición crítica. Sin embargo, la sugerencia es que aún no contamos, digamos, con la evidencia suficiente que nos implique que podamos hacer esto de manera rutinaria. Lo que los estudios han empezado a sugerir es que primero, pues son pacientes que están a riesgo por la ausencia de exposición solar, su condición crítica, su condición metabólica, y que está a la mano la posibilidad de hacer la medición de los niveles séricos, y es ahí cuando probablemente quizás ese sea un margen de seguridad para hacer la administración del mismo. Sin embargo, su uso, como les decía, su uso rutinario, su uso profiláctico no está sustentado en la literatura. Por último, entonces, no debemos dejar a un lado que es una herramienta y que para administrar esa herramienta no puedo olvidar las connotaciones inherentes a la vía de administración, que es el uso del catéter. Digamos que de manera generalizable, se pudiera decir de alguna manera, la mayoría de las nutriciones parenterales se asocian directamente con la necesidad de tener un acceso por vía central. Para las implicaciones de terapias nutricionales parenterales extendidas, pacientes que nosotros consideramos que probablemente tienen más de 14 días y que su condición metabólica y su autonomía digestiva no puede ser devuelta de manera temprana, se pueden considerar los inicios de las nutriciones parenterales a través de catéteres de inserciones centrales periféricas y para otros escenarios, incluso digamos que muy poco frecuentes en nuestro medio,
pero que sí deben de pronto ser de nuestro conocimiento, es que existen algunos preparados de nutrición parenteral que pueden ser por administración periférica. Evidentemente individualizado, pero digamos hace parte de la batería que nosotros en términos de nutrición parenteral podemos tener disponibles. Frente a las otras connotaciones, las disglicemias, las hipercapnias, el síndrome de realimentación, las enfermedades hepatobiliares y las atrofias intestinales, todo tiene que estar en conjunción y cuyo objetivo nosotros no podemos olvidar que estamos haciendo el uso de una terapia puente para devolverle la autonomía digestiva al paciente. Y en términos no solo desde el punto de vista metabólico, como lo es el síndrome de realimentación, que es el próximo, ¿cómo? El próximo tema. Sí, no, ese fue el tema de hace 8 días. Sí tenemos que tener en cuenta son las enfermedades hepatobiliares. ¿Y por qué las enfermedades hepatobiliares? Porque al nosotros tener una autonomía digestiva podemos estarnos enfrentando a unas condiciones de éstasis del estado y de la actividad de la vesícula biliar. Y esto también tenemos que tenerlo, digamos, como directamente relacionado a que el paciente lo voy a tener en una condición de ayuno y esto me puede favorecer la formación de condiciones litiásicas y de discinesia. Y la atrofia intestinal debe también ser una de las primeras situaciones que yo tengo que abordar en el paciente, porque si yo cojo llevar al paciente a una nutrición altera, debo ser muy cuidadoso cómo voy a establecer las terapias de rehabilitación enteral. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que adaptar el proceso de reintroducción de los complementos nutricionales de la abolición oral a un tracto digestivo que, independiente de su duración, ya ha dado una inactividad y por lo tanto ha tenido un desacondicionamiento y una pérdida de las vellones y de su funcionalidad. Por lo tanto, condición inherente, yo pensar en iniciar la nutrición enteral, debo tener establecido que al momento de introducir su autonomía digestiva, no puedo desconocer la necesidad de hacer el abordaje para la rehabilitación intestinal. Guiño, calorimetría. Calorimetría es algo que está siendo muy difundido en las reuniones científicas, está siendo muy difundido evidentemente por la disponibilidad de los equipos para la medición de la misma. Es una tecnología que ya tiene estudios desde el punto de vista del comportamiento del paciente crítico e incluso tiene estudios que han, digamos, como descrito parte del comportamiento en connotaciones como la falla renal crónica, la falla renal aguda y algunos procesos como por ejemplo las inestabilidades hemodinámicas. Entonces debemos como ir poco a poco estando muy alertas frente al uso de estos dispositivos. Generalmente o bien sea pueden estar incluidos dentro del ventilador o en su defecto pueden ser digamos como módulos que pueden conectarse a pacientes en ventilación mecánica invasiva. Los no invasivos, digamos, son mucho más heterogéneos en términos de su presentación, pero en la connotación del paciente crítico ventilado sí tenemos, digamos, como una mayor adaptabilidad descrita. Para llevar a casa, entonces, la terapia de nutrición parenteral no está relacionada a un diagnóstico, es una estrategia para que nosotros podamos devolver los requerimientos nutricionales y metabólicos o en su efecto hacer el abordaje de los estados de malnutrición. Las indicaciones con las que yo estoy iniciando la terapia debe estar sustentado en la connotación metabólica y nutricional de ese paciente para yo poder establecer cómo le voy a devolver la autonomía digestiva. Y es una terapia suplementaria en el tiempo en el que yo pueda devolver, digamos, esa connotación y debo iniciarla incluso antes de 7 días para poder, digamos, como evitar los efectos catabólicos del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Las recomendaciones de los lípidos no exceder más de 1 miligramo kilo minuto y para carbohidratos no exceder más de 5 miligramos kilo minuto. Esto es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para las concentraciones y las velocidades de administración.
Y a pesar de tener una creciente evidencia de la suplementación parenteral de glutamina en el paciente, todavía no es una recomendación establecida ni generalizable, así que debe ser únicamente incluida para casos especiales. Y por último, por favor, empecemos a incluir la actividad física como una estrategia terapéutica y no solamente la dejamos relegada a una estrategia de movilización temprana. Y para esto yo creería que sí debemos de pronto conocer un poquito más y acercarnos un poquito más a la formulación de la actividad física en la unidad de cuidado intensivo, que en la literatura no hay, digamos, como una evidencia muy sólida en el momento, pero que poco a poco sí ha venido introduciéndose y podemos ir encontrando más información al respecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, una revisión bastante completa de la nutrición parenteral, el estado actual. A continuación vamos a tener las palabras del profesor Elías Vieda, que es un referente en nutrición del paciente crítico. Una pregunta antes de eso, profesor Juan, usted que hizo la revisión exhaustiva. Balance nitrogenado, ¿se sigue midiendo? ¿Cada cuánto se debe medir? Casi no lo estamos midiendo en la UCI actualmente, estamos fallando en eso. Debemos pedir nitrógeno ureico en 24 horas. En nutrición parenteral creería que es donde más deberíamos estar pendientes, en el gran quemado, definir si tiene un balance negativo o positivo. No sé en ese punto qué nos puedas decir tú que revisaste el tema tú o Elías. Elías. Desde el punto de vista de las recomendaciones, se sugiere y se describe como una de las herramientas. Desafortunadamente, en términos de la terapia nutricional, no hay un gol estándar ni tenemos una herramienta definitiva para poder, digamos, como decir, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos en la medición de nuestras terapias nutricionales y de los objetivos, muchas de esas mediciones están sujetas a las condiciones subyacentes que en el contexto del paciente del cuidado intensivo son mucho más heterogéneas y son mucho más insinuadas. Y por ejemplo está el caso de qué validez puede tener o cómo podemos interpretar nosotros un balance nitrogenado en un paciente que tiene una lesión renal aguda, o cómo nosotros podemos darle la interpretación en el paciente que tiene X balance nitrogenado en un paciente que yo tengo una sospecha, por ejemplo, de una disfunción endotelial. Entonces, son, digamos, herramientas que nosotros podemos introducir en nuestra evaluación de qué estamos haciendo. Ninguno de las guías que encontré, al menos en términos de nutrición parenteral, lo deja como una connotación a medirse obligatoria y queda como una de las herramientas dentro de, como de la batería que podemos utilizar. Primero, felicitar a Juan por la excelente charla, fue una muy buena revisión. 4 aspectos fundamentales para tener en cuenta con la nutrición parenteral. Uno es que es de dominio del intensivista o del grupo que trabaja en cuidado intensivo la programación de la nutrición parenteral como tal. Esto no es del resorte del grupo de soporte nutricional o de la nutricionista, sino que uno debe ser parte integral de ese grupo porque muchos de los elementos que nosotros trabajamos, pongámosle los lípidos, yo necesito saber si voy a utilizar lípidos de cadena corta, de cadena larga, si utilizo lípidos con C32 o C36, porque el ácido linolénico, el ácido linoleico, que son dos aspectos fundamentales de los lípidos, pues pueden generarnos mayor inflamación y mayor problema pulmonar en pacientes con SDRA. Entonces, debe ser algo importante saber construir y formular una nutrición parenteral en un momento determinado. Y dentro de eso también es importante saber las relaciones calcio, proteínas, lípidos, magnesio,
porque muchas de las acidosis metabólicas que tenemos los pacientes con nutrición parenteral se deben a una mala relación de esos dos componentes. Entonces, saber conocer qué le estamos dando al paciente es fundamental dentro de la nutrición. Segundo, que la nutrición es como el ventilador. Lo coloco, pero al mismo tiempo tengo que empezar a saber en qué momento debo comenzar a retirarla o qué estrategias puedo empezar a tener para rehabilitar esa parte intestinal con el fin de poder tener un soporte por lo menos mixto durante un tiempo corto y después sí darle la nutrición total entera. Entonces, ese aspecto también es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque a veces dejamos nutriciones parenterales 10, 12, 14 días y en ningún momento hemos mirado a ver qué estrategias podemos dar para nutrir a ese paciente desde el punto de vista integral. El tercer aspecto que es fundamental es la prevención de la infección en este tipo de terapeuta, que es fundamental. O sea, la bacteremia, la lesión asociada al catéter y tener en cuenta que enfermería juega un papel importante durante esa estrategia de mantener los catéteres bien aseados y muy buena utilización de las técnicas de asepsia en este tipo de pacientes. Algo que se nos olvida fundamental cuando ponemos nutrición y cuando tenemos lípidos es la movilización de las bolsas, porque estos elementos a veces se decantan y pueden presentar pues gránulos y dar generalmente embolismo graso en algunos pacientes. Y hay que tener en cuenta que esas bolsas hay que estar moviendo cada 4 a 6 horas para poder que se tenga homogenización de las muestras. Y por último, el balance, pues ya el doctor Caballero lo dijo, o sea, ¿cómo vamos a medir la eficiencia de la nutrición en términos de objetivos dentro del paciente? Y hace 10 años, hasta hace unos 10 años, el único gol estándar que teníamos era el balance nitrogenado. Entonces, si estaba catabólico, si estaba anabólico, y subíamos y bajábamos proteínas y no más. De ahí para acá se comenzó a cuestionar en varios pacientes. Falla renal, pacientes con daño hepático severo o pacientes que tenían problemas de dislipidemia o hipertrigliceridemia asociada al inicio de la nutrición, no dependiente de la nutrición, sino al inicio de la nutrición, que podían falsear estos reportes. A este momento, digamos, en las últimas guías, las del 2020, no hay ninguna valoración clínica que me pueda decir en términos de efectividad de la nutrición o no tenemos. Seguimos haciendo balance nitrogenado. Si el paciente es de falla renal, pues utilizamos amonio en lugar de utilizar BUN, que es una forma de modificarlo un poquitico, pero no tenemos mayor cosa. O lo otro que podemos hacer es valorarlo a través de mediciones de masa muscular, siempre y cuando pues, el paciente tenga actividad física, porque lo que nos interesa en la nutrición parenteral es la proteína, más no los otros componentes. Entonces, y la única manera de saber si el componente proteico está funcionando es que la pérdida de masa muscular no sea efectiva o no se vea en el trayecto del paciente. Entonces, podemos hacerlo a través de una tomografía a nivel de L2 o midiendo ecografía del vasto interno en los pacientes críticos que se puede medir. Entonces, esas serían básicamente las condiciones en cuanto a la nutrición. La utilización de oligoelementos, pues en ese momento está cogiendo un auge importante, dado por ya las deficiencias que se ha visto de molibdeno en los pacientes, de ácido del zinc en los procesos enzimáticos, en los pacientes sépticos. Entonces, parece que la carga de estos elementos van a ir aumentando en los próximos años, porque hay varios estudios importantes que han mostrado que los trastornos neurológicos derivados del molibdeno, los trastornos enzimáticos derivados del zinc y del manganeso están dando una cosa importante. El manganeso parece que es un cofactor activador de la proteína ligadura de los PBP a nivel de los gram negativos. Entonces parece que la deficiencia de molibdeno está generando que el organismo sea incapaz de mantener una contrarresistencia a las infecciones por gram positivos y gram negativos en forma aguda. Entonces parece que el molibdeno juega un papel importante en ese tipo de pacientes. Y hay unos estudios del grupo griego y de Highland en Holanda, que está suplementando en forma más temprana el molibdeno en los pacientes con mejores resultados en los procesos inflamatorios infecciosos en ellos. Entonces, sería lo que hay que tener en cuenta.
De todas maneras, pues, felicitarlos, una muy buena charla. No sé si alguien tenga una otra pregunta. Relacionado a eso que dice la MONI, ¿qué relaciones, que por ejemplo, en cuanto al microbio nucleico es un gramo son 6 de proteína? ¿Cuál sería la relación para hacer el balance? Con amonio 1.2. 1.2. Ve, el otro tema que también a veces uno debate mucho con las compañeras de nutrición, el tema de acidemia metabólica. ¿En qué momento? Hay pacientes que llegan choqueados lógicamente 24, 48, pero ellos tienen un pH de 23, bicarbonato de 18 y no se inicia nutrición. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el punto de corte? Pero en el caso de la nutrición integral, El tema vasoactivo también contraindica la parte de iniciar la nutrición parenteral o nutrición enteral. para nutrición enteral sí hay varios estudios. Uno dice que pH por debajo de 7.2 en pacientes inestables, o yo puedo utilizar un vasoactivo a dosis medias que están determinadas como 0.5, y si se mantiene estable con un vasoactivo yo puedo empezar la nutrición sin ningún problema. ¿Sí? En nutrición parenteral, los vasoactivos no tienen ningún problema. O sea, independiente del estado hemodinámico del paciente, yo le puedo poner nutrición parenteral. Lo que sí es, si la pH está por debajo de 7.1, sí disminuir la infusión hasta un 50%. Ese es el estudio de Highlight. O sea, no hay problema. No hay problema, o sea, uno le puede poner sin ningún problema. O sea, la nutrición parenteral es más fácil y menos problema. Están poniendo un problema de 7. De hecho, hay varios estudios que muestran hasta con noradrenalina y vasopresina hasta 0.1 unidades de, una unidad de vasopresina y 0.5 de norepinefrina se puede poner nutrición si permanecen estables. Si las dosis van creciendo, sí uno debe pararla, pero si se mantiene estable con un vasopresor o una dosis de vasopresina máximo o una unidad por kilo, unidad hora, puede uno dar la nutrición enteral sin ningún problema. Y 7-20 de pH es suficiente para poder dar nutrición enteral. Ya, una pregunta que salió es, estaba formulado líquido a punto 5 por el cálculo, por la condición del paciente, no le querían poner por esta 6. Y de el central de mezcla dijeron que por debajo del punto 5 no lo hacían porque se inestabilizaba la solución. O sea, no se debe poner por debajo del punto 6. Tiene que... depende de la central de mezcla. No, el problema de la nutrición parenteral es que uno tiene que, digamos, antes no le decían, formule carbohidratos a 3.5, lípidos a 1, proteínas a 1, 1.2 y lípidos por encima de 0.6 y no más. Ya desde hace varios tiempo para acá, entonces ya comenzaron a ver relaciones de calcio, proteínas, no debe ser menor de 0.6. Lípidos, zinc, no debe ser mayor de 1.2. Relación de calcio y fósforo dentro de la mezcla debe ser una, no me acuerdo bien la relación, si es 1.1, 1.3. Entonces, si todo eso está estable, la mezcla se mantiene estable. Pero si comienzan a fallar, es cuando se precipitan las mezclas. Entonces, por eso es que, al principio les decía que es importante que nosotros conozcamos cómo se hace una nutrición para poder formularla, porque a veces nosotros queremos, no pongan electrolitos a 0.6, pero se le olvida cómo están las relaciones con los electrolitos o con los elementos tras. Entonces, ya existen pues programas que uno pone una hoja de Excel y calcula más o menos las cosas y la fórmula le dice. Pero lo importante es saber de dónde vienen esas relaciones para después uno, digamos, en una central de mezclas, poderle uno argumentar, no, yo la quiero así porque es que mi función hepática está con una esteatosis severa o tengo un paciente con una lesión intestinal marcada que no le puedo aportar demasiado lípidos en ese momento. Entonces, pero sí relaciones de 0,6 de lípidos es de cuidado si yo no tengo la estabilización de pronto con una cantidad menor de lípidos, de proteínas. Entonces, esa estabilidad y esas formulitas a veces se las alejan. Ellos tienen la tabla de Excel y le dice el rojo, tiene que variarla porque esa no es una función para poderla mantener. Entonces, calcular una nutrición no es tan fácil como uno a veces lo... sino es como una receta de cocina, o sea, y existen ya programas en el cual a uno
le enseñan cómo manejar esto y coge uno el programa. Hacerlo manualmente se gasta hora y media calculándole todo lo que toca hacer. Entonces, eso es importante saber que existen esas relaciones, como la acidosis metabólica intratable con un paciente parenteral, uno tiene que ir a buscar en la nutrición, es que ahí es donde está el problema. Mira, a veces soportes nutricionales, antibióticos con bajos niveles deben estar relacionados con problemas de los lípidos también. Entonces, esta cosa va a estar mirando muchas cosas. Entonces, digamos, la teoría que vimos acá es muy fácil. Ya la práctica es más complicado. Nutriciones parentales periféricas. Cada vez se utilizan más. Ya tenemos N90 con electrolitos, tenemos las N60 sin electrolitos. Se utilizan más, ¿por qué? Porque son premezcladas, pero el problema es que si yo le quiero dar exactamente lo que necesito a cada paciente, no me lo da. Solamente puedo jugar con las proteínas, que es lo que yo necesito. El resto ya uno tiene que acostumbrarse a lo que tenga la mesa. Pero son fáciles porque vienen ya para las mezcla uno y las pone sin ningún problema. Necesita un catéter periférico. No tienen problemas de infección tantas como la que uno prepara en una central de mezclas. Pero es algo parcial, ¿no? No, yo puedo ponerle con una nutrición, una suplencia total. Sí me da el aporte calórico. Sí. No, la gran mayoría le da a uno lo que uno necesita. La N90, que es la última que salió, si es un paciente obeso, si es un paciente tico, de pronto eso sí va a tener un problema porque le da de peso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elías, doctor Juan. ¿Algún otro comentario? Profesora Paula. ¿No? ¿Listo? Doctor profesora Sandra. Doctor Miño. Sí, pero... ¿Ah? Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves.